estuvimos ahí. Claro, en ese momento era otra la experiencia, mirábamos las cosas distinto, más ingenuos, ¿verdad? Y también era otro el contexto. La narrativa en la época que estuviste en la Universidad de San Carlos, en los años 90, ¿es distinta a la narrativa actual, Mariano? Respecto a la huelga, sí. Hay que recordar que todavía estaba el movimiento estudiantil en general, estaba muy cargado de retórica revolucionaria, digamos que también su horizonte de alguna manera estaba muy atado a las organizaciones guerrilleras, ¿va? Entonces digamos que había mucha esa idea romántica de cambio social. Quizás había gente muy bien formada, o sea, indudablemente que había gente muy bien formada en ese sentido y pues tenía un pensamiento político muy avanzado, pero en términos generales yo creo que el estudiante así más común y corriente, digamos, sí teníamos alguna idea romántica acerca de cambiar las cosas, ¿verdad? Teníamos además los iconos del Che, de Oliverio, la música de protesta, de trova, ¿no? La trova cubana, la música de Nicaragua, de Luis Enrique Mejía Godoy, ¿verdad? Digamos que eso nos influenciaba mucho y veíamos la huelga no solo como una actividad que lo es también, que es al final de cuentas un carnaval, porque la huelga también es un carnaval y hay excesos en ese carnaval, ¿no? La mara se ponía a chupar y a hacer desmadres y todo, pero también tenía un componente así como crítico de protesta que de alguna manera lo ligabas a esa concepción romántica, ¿verdad? De revolución, ideas así, digamos que existían, eso existía en el ambiente. Mariano, viviste en los años 90 esa vida universitaria que todos vivimos y ahora has seguido ligado a ese proceso del movimiento huelguero ya como un catedrático, como un investigador. ¿Crees tú, Mariano, de que la generación de los años 90 dejó algo que tenga que ser rescatable porque se es detractor y hay razón para esto, pero que esa generación dejó alguna influencia para la generación del 2000, 2010, 2020? A ver, bueno, está un poco ligado a la pregunta que hacías, ¿verdad?, sobre los cambios generacionales. Pero, a ver, creo que esto lo trató alguna vez Manolo Vela en las columnas del periódico, digamos, dónde está la izquierda, porque hay que reconocer la huelga, insisto, estaba muy ligada a la izquierda, ¿verdad? Digamos, y yo creo que Manolo tenía mucha razón cuando decía que, pues, posteriormente se traslada a la academia, a las ONGs, ¿verdad? Y desde ahí ha ejercido, digamos, creo que parte de la academia, parte de la cultura, parte incluso de la gente que está en la política ahora, digamos, hay influencia de esa gente en estos ámbitos, por decir algo, ¿verdad? El propio Manolo Vela, Ricardo Sáenz de Tejada, Carlos Barrera, que fue dirigente también de la EU, diputado, y también compañeros y compañeras digamos que estuvieron dentro del movimiento, ahí participaron, eran jóvenes que pues también digamos participaban en ese jolgorio, ¿verdad? Y que posteriormente, digamos que al ser derrotada la izquierda se fueron a otros espacios, tal vez muchos continuaron en el ámbito político, pero otros pues nos fuimos a otros lados más académicos, más de análisis, más de clases, ¿verdad? Así que yo creo que un poco, digamos, yo no sé si haya como un legado particular de esa generación, pero digamos que sí, esa generación es la que, por ejemplo, está analizando lo que pasó en ese periodo, ¿verdad? En ese periodo se da el nacimiento de un grupo de muchachos llamado Epidemia, ¿verdad?, que tocaban esa música. Se da el crecimiento de muchos grupos de teatro ahí, ¿verdad?, un boom grande en las obras de teatro, y también se da históricamente la primera participación registrada de una mujer en una elección de Rey Feo. ¿Cómo ves a la mujer de ese entonces? Porque hay que recordar que muchas mujeres llegaron a esas elecciones de Rey Feo y tuvieron un papel trascendental, ¿verdad? ¿Cómo ves el trabajo de la mujer en ese entonces
a través de los años su evolución y desarrollo en el momento actual? Bueno, tal vez lo primero que hay que decir que, o sea, el papel de las mujeres se ha cambiado significativamente y el movimiento feminista y de la diversidad sexual ha llevado, digamos, a la agenda política pública ciertos temas, de tal cuenta que incluso la huelga de Dolores es muy criticada porque de alguna manera hay que reconocerlo, digamos, ha sido una tradición fuertemente machista, o sea, eso seguro, y homofóbica, de acuerdo a las expresiones que utilizan las compañeras y compañeros ahora, y hay que reconocer que cierta razón, o bastante razón tienen. En ese momento, digamos, empezaban las mujeres a tener una agenda propia, digamos, una agenda feminista sobre el lugar de la mujer. Y yo creo que estas compañeras que mencionás, Francis Caca, por ejemplo, o La Muerte, ¿verdad?, en psicología, que ella fue candidata a Reina Fea en el Reifeato, digamos, yo creo que eran como una muestra de ese inicio de la participación política de las mujeres un poco más consciente, pero digamos que la agenda no era una agenda feminista, digamos, no, o por lo menos no era la agenda feminista de este tiempo. Entonces sí han cambiado las condiciones de tal cuenta que incluso ahora yo entiendo que la huelga es fuertemente criticada por estos movimientos, ¿verdad? Porque sí han tenido una carga muy, incluso hasta violenta, hay que reconocerlo, hay que reconocer que se ha dado. Así que lo que creo es que en ese momento era un espacio de participación de las mujeres, incluso en el movimiento estudiantil, pero que empezaba a mantener una agenda propia, que no es ahora. Ahora incluso, si mirás, por ejemplo, la AEU, que recupera la AEU a partir de 2017, me parece, pero que se forma en 2015 y que gana las elecciones, por ejemplo, Lenina García, rechazan fuertemente ciertas prácticas de la huelga por ese carácter machista o homofóbico. Mariano, fuiste actor principal de un grupo de teatro nacido en la Escuela de Ciencias Psicológicas. Lo trascendental de esto en esa época fue que ustedes sacaron la huelga de las aulas y la llevaron al pueblo. Ustedes hicieron una temporada muy corta en el Paraninfo Universitario. ¿Cómo era en esa época y ahora cómo ves el teatro universitario bufo, huelguero, jocoso, irreverente? Pues mira, en ese tiempo estaba Nalga y Pantorrilla, que es un grupo icónico. Yo creo que de alguna manera los grupos de teatro huelgueros como que aspiraban a ese grupo, ¿verdad? Nosotros en Taller de Ideas, que hay que reconocer que fue creación del Cubo, de Edgar Arreón, sí estuvimos en un par de temporadas. Estuvimos en el Tau y en el salón principal del Paraninfo. Pues mira, la experiencia en sí era alegre. O sea, es que hay que reconocer que la huelga es alegre, o sea, es alegrísimo, y el teatro era, digamos que también era forma de denuncia, pero también era una participación alegre, juntaba varias cosas, había mensaje político, había sátira, había crítica a los gobernantes del turno. Recordá que más o menos en ese momento es cuando sale aquella, yo creo que es tal vez de lo más, no sale en huelga, pero de alguna manera es hija de la huelga, donde está Angustias y está Mónica Sarmiento. La epopeya, insisto, no sale, creo, no estoy seguro, no sale directamente de la huelga, pero ellos sí son de la huelga, ¿verdad? Entonces, ahí también hay una historia entre huelga y teatro que creo que, como muchas cosas, nos ha escrito, ¿verdad? Pero digamos que era alegre, sentías además que tenía un sentido político. La gente lo recibía bien, era digamos un teatro alterno, lo que ahorita se llamaría un teatro alterno, pero digamos que había alguna respuesta, alguna acogida. Indudablemente que no ganabas plata con eso, pero bueno, era parte de lo que hacía. Parte de la lista de tu experiencia como universitario, hay un personaje llamado Fray Damesiano Negro. Fuiste RFO de la Escuela de Ciencias Psicológicas y te presentaste en el Gran Teatro al Aire Libre Otto René Castillo.
¿Cómo es esa experiencia? ¿Cómo es llegar a un proceso de quiero estar en elección, luego gano y cómo me preparo para estar frente a ese monstruo? Porque es un coliseo. Sí, sí, no, vos lo decís. Yo creo que en ese momento también uno es bastante reflexivo, así. Realmente no sabía qué me metía. Y de nuevo, digamos que hay algún deseo de participar, de hacer. Esa es una expresión, digamos. Uno pensaba que el retrato también era una expresión política, que claro, con sátira y con chispa, lo que ahora es el stand-up, ¿verdad? Antes era el retrato, solo que además en el teatro del aire libre te enfrentabas a, no sé, incluso yo me acuerdo que, ya que lo tocas, esa vez que participé en psicología y luego llegué al retrato, yo me acuerdo que con los Reyes Feos, antes de salir nos echamos un par de octavos, todos estábamos muy nerviosos, todos. Aunque algunos eran muy chispudos y todo, pero imagínate tener a 5,000 personas que te están sacando la madre y en cualquier momento daba. Pero digamos que de nuevo es una experiencia, insisto, en ese momento era un tanto irreflexiva, pero digamos que uno lo hacía con ganas, con voluntad, con deseo de participar y pues al final queda una mezcla de recuerdos, ¿verdad? Porque además entre las brumas alcohólicas uno no se recuerda de todo, así que eso es. ¿Y cómo fue ese desfile, ese convite de desfile de Reyes Feos? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo te recibió la gente cuando miraba a los estudiantes? Porque en ese entonces todavía decían, ahí están los estudiantes. Sí. No, digamos, a ver, uno participaba dentro de un comité de huelga, ¿verdad? Dentro de un subcomité de huelga particular y pues nosotros estábamos en psicología. Digamos, yo creo que había mucho espíritu de cuerpo, ¿verdad? Digamos, mucho psicología y toda la onda. Y pues la Mara que estaba ahí nos apoyaba, nos hacía bromas, digamos, era una convivencia, incluso una interacción muy intensa, porque a veces pasabas haciendo talacha, haciendo boletines de la mañana a la madrugada, ¿verdad? Entonces convivías mucho con la Mara, te echaban los tragos. Entonces, en el convite, digamos que eso, digamos, la Mara te apoyaba. Yo no sé dónde conseguían unas carretas y la Mara jalaba a gente para que te llevara en la carreta. Así que era de lo más alegre. Y además, tenés razón, o sea, yo me acuerdo alguna vez una viejita que, mi hijo, le decía un encapuchado y le fue a poner su billete de 10 o 20 quetzales porque, digamos, creía que la gente creía que la huelga tenía sentido, que era una sátira, que, digamos, o sea, sí había un apoyo, yo creo que en todo caso sí mucho mayor al que hay ahora, ¿verdad? Honorable 1994, ¿qué experiencia te dejó ser parte de ese grupo? Como te digo, había mucho misticismo en torno a eso. Recordá que de alguna manera el 89, los mártires del 89 estaban muy cerca, ¿verdad? Y había como miedo de que hubiera orejas o que hicieran algo. Incluso, recordá que lo de Cooking fue en el 92 y en el 93 mataron ¿cómo se llama? A Lioto López. Entonces, digamos que de alguna manera no solo eran ideas de que podía haber represión, sino que existía una experiencia muy cercana, muy inmediata. Entonces sí, como que había todo el misticismo de los sopes, que era como la realización de la huelga, llegar ahí. Como digamos que la huelga se hace con una organización, entonces lo sabes y mucha gente lo sabe, ¿verdad? Pero digamos que cada subcomité mandaba 2 representantes que supuestamente eran los más adecuados. Yo siento que de alguna manera me mandaron de chiripa porque como había alguna oposición, unos querían que fuera este y otros de este, al final mejor que vaya aquel, va, para que no hubiera tanto vergüenza. Entonces no voy a decir que fui porque puta fuera el más adecuado, sino más bien por alguna coyuntura política, pero insisto, la experiencia era como de mucha mística, ¿va? Aunque igual ahí te echaban los tragos, fregabas, hacíamos desvergues,
bueno, un montón de cosas. Hablaste de Mario Alioto López Sánchez, ¿verdad? Ocurrió en noviembre del 94, el último asado de buses urbanos que se hizo en una denuncia, en una actividad, en una lucha política social que los estudiantes hicieron, y fue, creo que, la última quema masiva de muchas unidades, porque fueron como 30 unidades. Y ahí tengo, es que como lo preguntas me recuerdo, esa vez fue de verdad muy interesante. Mira, ¿qué pasó? Digamos que había una protesta, llegaron los policías por la parte de Petapa y eran pocos, y nosotros los estudiantes éramos un montón, entonces los reculamos y se fueron. Pero el mula del encargado del pájaro azul dejó la llave, entonces como los llevaron para atrás, alguien la manejó y la fueron a llevar ahí. Entonces yo me acuerdo que un cuate, no voy a decir el nombre, pero un cuate dijo, mucha, en vez de ir a quemar acá, cerremos las puertas y quemamos las casas acá. Y la verdad es que fue un exitazo porque fueron 19 buses más el pájaro azul. En esas, como ahora ya se nos fue al cielo, pero Eve Ramírez, ¿cómo se llama? ¿Cómo le decían aquel dos? Cepillo Está bien bolo, ¿va? Y él se subió en el 96, bien bolo, y con una carterita. Este es mi 96, muchacha, y la quería quemar solo con la cartera. Me acuerdo de eso. Entonces, digamos que ahí lo que pasó fue eso, ¿va? Que digamos que un cuate dijo, cerremos y aquí las quemamos. Y en efecto, se quemaron 19 unidades, si no estoy mal, más el pájaro azul. Eso les dolió a los policías, de tal cuenta que a la próxima protesta, a la siguiente noche, ¿verdad? Si no es a la siguiente noche o por ahí cerquita, fue cuando mataron a Alioto, porque Mariano, estuviste ahí y te salvaste de ser víctima de ellos. Pues mira, ¿Cómo fueron los primeros momentos antes que llegaran las fuerzas de seguridad? Mira, yo no me acuerdo mucho porque estaba bien morro, entonces no puedo decir. No fue muy heroico de mi parte. Yo me acuerdo que jalamos, digamos, nos fuimos para la escuela corriendo, pero ahí fue donde se me pasó porque yo andaba más del otro lado. Pero sí, digamos que ahí los guardianes de los edificios, o sea, se portaron buena onda, derechos. Bueno, les tuvimos que inventar la madre para que nos dejaran entrar, pero nos entramos porque se oían balazos, y pues pasó lo que pasó. Pero digamos que esa fue otra cosa. Hubo un momento que yo creo que quien ahí puede contar mejor la historia es Gustavo Lapol, ¿verdad? Yo creo que la ha contado en otros espacios, pero digamos que Mara llevaba ahí su provisión de bombas molotov y todo, pero hubo un momento en que sonaron los disparos. Yo no sé de quién empezó, pero digamos los estudiantes también, algunos iban armados y respondieron el ataque, ¿va? Entonces, pero sí fue, al final, la onda fue que nos quedamos ahí asustados, ¿verdad? Que hubo un montón de historias en ese momento. Un cuate que iba así como de corbata, cuando vio que estaban agarrando a la Mara, lo que hace es que uno de los camarógrafos llevaba un cable, lo agarra y se va con él y salva de que se lo agarraran, ¿va? Porque iba del trabajo. Digo que son muchas cosas que ahorita que preguntaste no recuerda, pero digamos, ahí miras, digamos, en mi experiencia, digamos, no por ser ejemplar, no, digamos, sino, digamos, ahí encontrás que hay muchas cosas que se mezclan, participación política, tragos, sátira, y por supuesto el tema trágico de que murió el compañero. Sí, hay una anécdota donde hay un helicóptero y unos muchachos andan cargando esos aparatos, morteros que usan en las ferias. Y trata de bajar el helicóptero a través de esos golpes, ¿va? Incluso el helicóptero se retira porque de repente se le podía dar un cuentazo. O sea, la mar era abusada, pues, o sea, era, digamos que con tragos o sin tragos, pero digamos sabían cierta, incluso lanzaron una serie de canicas, y cuando estaban pasando los antimotines o como se llamaran en ese momento, muchos se cayeron, digamos, o lanzaban con onda para quebrar los ¿cómo se llaman? Los escudos. Es decir, ahí miras que había, digamos, formas de autodefensa que de plano tenían una experiencia atrás, ¿va? O sea, no era que uno se le ocurriera, sino, digamos, incluso de gente que militaba en las organizaciones guerrilleras, ¿va? Y sabía algo de autodefensa.
¿Cómo eran los desfiles en la Sexta Avenida en esa época? Alegrísimo, ya te digo. Mira, llegaba mucha gente a ver, y digamos que había ingenio, la mara se pasaba, y es que de nuevo, la huelga Irreverente. sí, es irreverente y es un carnaval. Entonces había mara que se pintaba de mujer y en ese momento empezaba a trincar a quien se le pusiera enfrente, ¿verdad? Digamos, porque es eso, es que tal vez eso, o sea, si hay una narrativa de que la huelga es protesta, indudablemente es, o sea, también ha sido, pero también ha sido un carnaval, y eso incluso lo ve en la novela esta de Viernes de Dolores de Miguel Ángel Asturias, ahí en 1920 o 1919, donde se ambienta, se echaban los tragos, ¿va? O sea, digamos que siempre ha sido así, siempre ha sido un carnaval. Y el desfile era alegre, ¿va? Había excesos, había compañeras que después aparecían a los 9 meses con panza, qué sé yo, cualquier cosa, ¿verdad? Porque era